Hola. Hola, Le Andrea. preguntaba que si usted era el equipo de ustedes fueron los que comentaban lo de la dificultad de la institución. Ok. Permítame un momentito. Eh, bueno, estuve revisando el instrumento y tomando en cuenta el comentario que habían realizado. Permítame que se me acaba de perder el documento. Creo que es. Este, bueno, yo creo que había hecho algunas observaciones, sobre todo en la parte de de las variables con las cuales podrían trabajar, ¿verdad? Estaba revisando un poco la parte de la redacción de ya sean preguntas o proposiciones que han colocado. No sé si al final optaron por manejarlo como factores externos e internos o factores, también se le conocen como factores intrínsecos y extrínsecos y factores intrínsecos. Viendo un poco la cuestión de la posible dificultad que se pudiese tener. Hay distintas maneras de cómo hacer una misma pregunta sin, pongámoslo de esta manera, sin tratar de evitar herir como susceptibilidades o evitar el, la, el no acceso, ¿verdad? El no acceso a tener a la información o en este caso a la fuente de información. Entonces, bueno, este pequeño comentario que he puesto acá tiene que ver con la parte como aquí en el cuadrito de diálogo que están utilizando. Recordemos que a la hora de operativizar las variables, cuando colocamos aquí dimensiones, es porque la variable con la cual estamos trabajando es una variable que no podemos medir directamente,
es tan compleja que hay necesidad de como de seccionarla o de separarlas, en este caso en dimensiones, como han hecho para la parte de los factores, la parte personal, la parte institucional, la parte social y familiar. En este caso, para la parte de la componente actitudinal, ¿verdad? Del proceso de aprendizaje, le han puesto aquí que no hay que perder de vista que lo que se está tratando de medir es la componente de actitud o que permita medir un poco la actitud hacia la matemática que permite en un momento determinado reflejar si existe o no existe interés en el aprendizaje de la matemática, porque si mal no recuerdo, creo que lo están, el interés para el aprendizaje, ¿verdad? Recordemos que ese interés, que si están pensando en ¿cómo se llama? En categorizarlo, pero esto es ya hablando de que si para medir el interés he construido una escala, ¿verdad? Una escala, la cual, si ustedes observan los indicadores que han colocado acá, hay algunas, obviamente, los indicadores que han colocado por acá, obviamente tiene que ver con acciones medibles que se puedan ver en la parte del comportamiento del estudiante, es decir, realiza actividades, pero aquí, ¿verdad? ¿Qué actividades? No realiza las actividades, no sé si se refiere a las tareas, a evaluaciones o durante el desarrollo de la clase, si las realiza o no. No sé, está un poquito amplio la forma en cómo lo han colocado por acá. Dice casi nunca dedica tiempo para estudiar. Esto estaríamos, fíjense bien, una cosa es realizar la actividad, otra cosa es el tiempo que se le dedica, ¿verdad? Para estas actividades. Entonces, aquí, estas partes que tenemos, estaríamos hablando como de los posibles reactivos, los posibles o ítems, ¿verdad? Que me pueden permitir medir un poco la cuestión de o clasificar o categorizar en un momento determinado el grado de interés que se podría estar teniendo hacia el aprendizaje de la matemática. Mencionaba por acá. Ok, mencionaba por acá en la parte de la encuesta o el cuestionario como tal, ¿verdad? Les decía, de repente por acá podríamos tener, permítanme, solo quiero corroborar algo. Creo que ustedes tenían dos instrumentos. Me dicen si ese es el instrumento que están visualizando, es el último. Este es el último. ¿Sí? No, ok. Que creo que había hecho algunas observaciones en la otra. Permítame. Sí, ok. Bueno, entonces partimos del hecho, ¿verdad? De que aquí están haciendo una pregunta cerrada, ¿verdad? Una pregunta cerrada de respuestas múltiples. Cuando hablan de cuáles de los siguientes factores consideran que influyen en su interés por aprender matemática. Aquí colocan ustedes ¿cómo se llama? Algunas opciones, ¿verdad? Entonces, no sé si en esta en particular, lo que interesa es nada más si lo que han escuchado decir de la matemática, es decir, la opinión o sea, la preconcepción que se tenga sobre la materia como tal, o simplemente eso, o tener una especificación como para que me vaya dando como más o menos una idea de
la dirección de si es en un aspecto positivo o un aspecto negativo a la hora de hacer el análisis sobre la variable, ¿verdad? Porque aquí han colocado divertida, fácil, aburrida, difícil, entonces están poniendo tanto aspectos positivos como aspectos negativos. Entonces no sé cuál era como el objetivo de ese ítem en particular. Ok. Eso era nada más como una inquietud que tenía por ahí, ¿verdad? Con respecto a, digamos, estamos abriendo una serie de posibilidades para que ellos marquen en un momento determinado o lo especifiquen si hay algo adicional con respecto a las opciones que se han colocado. Eh, ok, esta parte de acá no tenía. Tratar de evitar, por ejemplo, preguntas o ítems que tengan que ver con dos cosas como que al mismo tiempo. Si pueden observar en el enunciado de dice cuál es su valoración con respecto a la siguiente afirmación. Usted se preocupa o desmotiva cuando no logra terminar a tiempo una actividad de matemática. Preocuparse es una cosa y desmotivarse es otra. Podría ser de que se preocupe, pero eso no lo desmotive, o que esté desmotivado y le pueda causar una preocupación. Entonces, no es recomendable colocar, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de cómo lo hace sentir en un momento determinado, el no terminar a tiempo la actividad, porque a la hora de hacer el análisis, si marca aquí de acuerdo o totalmente de acuerdo, cualquiera, ¿no? Que sea, no sabrían especificar si ese totalmente de acuerdo o la opción que haya seleccionado es que le preocupa o le desmotiva, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces tratar de evitar como ese tipo de inclusión. Es como cuando igual se pide la opinión sobre dos temas en particular. Le está dando la opción a la persona que opine, ya sea de uno, de otro o de ambos. Entonces la persona normalmente se puede ir solo en una dirección, ¿verdad? Entonces nos quedamos ahí un poco vacíos por la otra parte que no está tocando. Esta pregunta o esta proposición, fíjense bien, sí podría causar digamos, cierta tendencia a una posible respuesta, porque, o sea, sé que se está partiendo del supuesto hipotético, ¿no? De si la relación con su profesor no es buena, ¿verdad? No se preocupa por hacer tareas o actividades que se le asigne. Es una pregunta demasiado, ¿cómo les diría? Demasiado, subjetiva, que podría a la hora, por un lado, el estudiante se pudiese sentir como obligado a responder tal vez lo que no usted entrevistador, sino que si yo sé que estos resultados los va a ver mi profesor, por ejemplo, aunque no sepa quién fue que marcó o no, dar la respuesta, una respuesta esperada y no una respuesta que en realidad refleje lo que en verdad sucede. Entonces, porque es demasiado como explícita,
¿verdad? Recuerden que si al final de cuentas ustedes quisieran, no sé si el objetivo de esta es llevarlo en la dirección de que si la parte del el rol del docente o aunque la hipótesis, recuérdenme, creo que la habían trabajado con respecto a la metodología del, donde tienen la hipótesis. Ajá, ajá. Ajá, hacer algo comparativo. Entonces, como que esta pregunta, o sea, si hubiese, o sea, yo al leerla me da como la impresión, ¿no? De que si lo que yo busco con esta pregunta es de ver si en realidad el papel o la incidencia que el docente como tal, y no estoy hablando de la parte metodológica, sino que la parte aquí general del profesor que está hablando de una posible relación entre ellos, que no sea buena, esto incide en que se haga o no se haga o que se pierda. El no hacer las tareas, el no hacer las actividades, el no participar, el no responder en clases, todo lo negativo que pueda llevar a, a, a resultado de esa posible mala relación o el caso contrario de que sí fuese buena. El problema es que, como aquí dice, si su relación con su profesor no es buena con usted, o sea, el negativizarlo, ¿verdad? Puede lo que les decía, volverla muy subjetiva y incluso por lo que me han planteado de la directora y ve eso, lo más probable es que les diga, esa pregunta no va. ¿Va? O les rechace o les ponga reparos por la forma en cómo está redactada. Yo no estoy diciendo de que no hay que buscar la información, sino que tal vez si mi objetivo va en relación al ítem para ver qué tanto influye el papel del docente en el interés, ven, lo manejo un tanto más, más genérico, ¿verdad? Sin puntualizar en este caso en la parte de una posible mala relación existente entre el docente y el estudiante, ¿verdad? Entonces, me parecían más acordes, eh, este, creo que estaba por acá, en esta parte donde ustedes están tratando de ver cómo los estudiantes visualizan que en un momento determinado les va a ayudar digamos, a tratar de medir si eso es lo que estoy buscando, ¿verdad? Cuando yo redacto afirmaciones o proposiciones, fíjense bien, si mi interés es llevarlo hacia esa medición, es decir, qué tanto podría estar la metodología del docente incidiendo o no en el interés que el estudiante tiene, se pueden utilizar este tipo en este caso creo que se acerca más a la escala de Goodman, ¿verdad? Más que a una escala de Likert, pero que al final de cuentas me puede permitir obtener puntajes y que en un momento dado me lleven precisamente a determinar si, por ejemplo, este conjunto de proposiciones, ¿verdad? Si este conjunto de proposiciones me acerca o me aleja con respecto al interés hacia el aprendizaje de la matemática. Entonces, incluso a la hora de dar la instrucción, una instrucción se puede colocar un tanto más general, ¿verdad? Diciendo de que aquí yo solo le puse el 0 y el 10, pero es un hecho de que va una escala, ¿verdad? Que la pueden llevar de uno en uno, como sea, y dando la indicación de que
seleccione el puntaje que corresponde a la afirmación o a la proposición siguiente, que corresponde teniendo en cuenta que un puntaje bajo es desinterés y un puntaje alto es interés. Y redactarlas en términos de proposiciones. Por ejemplo, resolver, por ejemplo, no, o expresar inquietudes y que éstas sean resueltas durante el desarrollo de la clase. Entonces, estoy poniendo como el núcleo de la pregunta, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que está pasando en la clase? Si esa acción en particular ayuda a que se vuelva más interesante o que no se vuelva interesante para mí en el desarrollo de la clase, ¿verdad? Existe motivación, desarrollo, dinámica, durante durante la clase. No sé si me doy a entender. Es decir, escribir como estas mismas situaciones que tenemos acá a nivel de proposición, de manera tal de que tenga un sentido lógico a la hora en la que el estudiante marque, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, aquí digamos, la palabra clave en todo esto es la motivación, ¿verdad? La motivación que podría haber por parte del docente. Entonces, redactarla de manera tal, de manera genérica, pero que en el momento determinado en el que el estudiante seleccione la opción o el número o le dé el puntaje, eso me pueda permitir construir, por ejemplo, una escala. ¿Ya? Buscar dentro de estas mismas expresiones que han hecho, por eso les decía, por acá es el expresar las inquietudes y que sean solventadas, ¿no? O que se les permita opinar, participar o tener una participación más activa durante la clase. El dominio mostrado durante el desarrollo de los contenidos. Incluso ni siquiera tengo que decir o poner la palabra docente, porque ya se sobreentiende, ¿no? De que se está trabajando, o el que está desarrollando la clase, pues, o el que lo está dirigiendo es el docente, o quien debería de dominar el contenido por ahí, pues obviamente es el docente. La utilización de recursos innovadores, creativos, adecuados, acordes o diversos o lo que sea, ¿no? Durante el desarrollo de la clase. Entonces, irlos como poniendo esas expresiones de manera tal de que se vean a la hora de redactarlas genéricas, pero que al mismo tiempo nos ayude a ponderar o nos ayude a valorar tal vez esa posible incidencia que se pudiese tener, porque son acciones que estaría desarrollando o que dependen del docente como tal. No sé si me doy a entender, Brian. Ujú. Es que es que no deben de categorizar la relación, porque al final, lo que ustedes, están queriendo ver es un poco la cuestión de la incidencia, no la dirección que ésta tiene, ¿o sí? Ajá. Entonces, no importa si es positiva o si es negativa, porque
quieren ver es el papel que juega, pues el rol del docente, ya sea metodológicamente hablando o actitudinalmente hablando, porque la pregunta no la han direccionado con respecto a la parte metodológica. La parte metodológica la están tratando de cubrir con este cuadro que estaba señalando yo hace un momentito. La anterior es una pregunta donde por la forma de redactarlo, lo que se está viendo es el docente como tal, o la parte personal o actitudinal que el docente pudiese tener, es decir, el docente como tal, ¿ya? No la parte pedagógica o metodológica de las cosas, sino el docente, ¿va? Si me cae bien, no me cae bien, si estoy tomando en cuenta pues la parte personal del docente como tal. Entonces, como la idea no es ver la dirección, ¿va? Porque si ver la dirección fuera, incluso ahí con las proposiciones, uno puede ver, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte metodológica, fíjense bien, perfectamente uno puede ver por el puntaje obtenido que si estas acciones se realizan o la percepción que el estudiante está viendo con respecto a las acciones o a las actividades desarrolladas durante el proceso de enseñanza, sí, obviamente, digo yo, si no me si permite hacerlo y aún así, marca, por ejemplo, un valor bajo, si yo ahí, puedo ver por el puntaje, y el enunciado va en positivo y el puntaje es bajo, quiere decir de que hay una incidencia, pero no positiva, sino indirecta. ¿Ya? Entonces, es decir, cuando yo digo en un momento determinado, hay muchas maneras de cómo sacar la información, ¿verdad? Es decir, una misma pregunta yo la puedo presentar de distintas maneras, ¿verdad? Entonces, el trabajarlo así, como les digo, con la escala o con esta cuestión del puntaje, también permitiría no solo ver el valor, sino también un poco la dirección de la relación. Si en un dado caso yo estuviese interesado en determinar no solo el tipo no solo si existe o no esa incidencia, sino que la dirección que esta tiene. Porque esa es la ventaja de trabajar con los puntajes, ¿verdad? Por la interpretación que se le puede dar al puntaje mismo. ¿Ya? Obviamente, si ustedes revisaron la teoría, hablando de la escala de Likert, saben de que una de las características de la escala de Likert es que es sumativa. Y si esa escala está midiendo una actitud hacia algo, un puntaje alto, me estaría llevando precisamente a una actitud positiva hacia ese algo. Si me da un puntaje bajo, ¿verdad? Obviamente lo que estaría recibiendo ahí es una actitud que la podría categorizar o clasificar como negativa. Entonces, ese es uno de los grandes aportes que las escalas, o que la interpretación a las escalas le podemos hacer. Y las podemos hacer por la naturaleza de la misma, que esta dice que es sumativa. Entonces, sumativa significa mayor puntaje, mayor tendencia favorable hacia algo. ¿Ah? Pero con eso hay que tener un poco de cuidado también, ¿verdad? De que a la hora de redactar las proposiciones, si estas proposiciones van en positivo o si estas proposiciones van van en positivo o van en negativo, tener cuidado a la hora de darle esa ponderación. ¿Verdad? Entonces, si al final lo van a manejar ustedes hablando de la parte de la hipótesis, hacer algo comparativo, una hipótesis comparativa con respecto a cuáles podrían estar
incidiendo un poco más y los factores externos a los factores internos, ¿verdad? La hipótesis nula por ahí se va, que no hay diferencia en la incidencia que pudiesen haber en ambos factores. Y por el otro lado, pues obviamente nos podríamos ir por la alternativa de que de los dos, hablando de alternativas, ¿no? Recuerden que la investigación sería de que si al menos en este caso, por la dirección que llevaba, era de que si estoy pensando o estaba pensando de que el factor metodológico es el que tiene, el que podía tener una incidencia e incluso negativa sobre el interés o llevarlo a desinterés en el estudiante, sigo manejando la idea de que entonces que los factores externos tienen una mayor incidencia que los internos, ¿verdad? En base a lo que ellos respondan. Y para medir un poco la cuestión de si tengo diferentes factores externos, es decir, no solo la parte metodológica, no, sino que la parte conceptual que ellos tengan, o sea, la parte de las creencias que ellos pudiesen tener o la parte personal del docente. Lo que se hace es que si dentro de todos esos factores, incluso yo tengo, digámoslo así, entre comillas, ¿no? Sospecha del que el que podría estar resultando con un mayor peso es la parte metodológica, a la hora de ponderar las escalas también se toman en cuenta eso, ¿verdad? Y las ponderaciones que se le dan, pues tienden a ser diferentes. Cuando no tengo como esa dirección o esa línea, empiezo a ver y digo, no, todos estos factores podrían estar incidiendo de igual manera y por lo tanto manejo a todos los factores o a todos los ítems con la misma ponderación, como para ponerlo un contexto un poco más conocido, como cuando realizamos un examen. Se han fijado que algunos ejercicios llevan un porcentaje del 20, otros llevan el 10, otros podrían llevar un 5%. ¿Y de qué le estamos dando? Del peso que tiene o el nivel de dificultad o el aporte que le podría dar a la nota final de la prueba. Entonces, algo similar ocurre cuando se está trabajando con diferentes dimensiones y ya sea porque teóricamente, por la experiencia, por la parte empírica, se ha logrado o se tiene, digamos, cierta evidencia que se quiere corroborar con los datos, se trabaja también pues de esa manera, ¿no? Dándole un porcentaje o una ponderación diferente, en este caso mayor, a esos factores que pudiesen estar teniendo esa mayor incidencia. Entonces, al menos en esa parte de por ahí, ¿verdad? Buscar o cambiar la parte de esas redacciones, ¿verdad? Por eso hacía referencia a cómo lo tienen en la parte del 3.2. O sea, si se fijan, se está tratando de, en este caso, se utilizan expresiones, ya sean estas positivas o negativas, eso es lo de menos. Lo que sí se debe de tener presente es que si van en una dirección, la ponderación hay que tenerla en cuenta y a ver hacia dónde cómo la codifico, ¿verdad? Pero expresiones como estas, en un momento determinado, pueden salvar tal vez la situación de no como que la persona se vaya a sentir señalada, se vaya a sentir juzgada, se vaya a sentir evaluada, se vaya a sentir, bueno, que no se vaya a sentir cómoda y por lo tanto, ya sea la persona que contesta o las personas involucradas durante la captación de la información, ¿verdad? Entonces,
tener el cuidado por ahí de la redacción de las proposiciones y manejarlas como eso, más que como preguntas, si estoy trabajando con una escala, independientemente de cuál sea, lo recomendable es manejarla como proposiciones, ¿verdad? Y si, por ejemplo, lo que quiero medir es frecuencia o algo, a la hora de poner la indicación aquí, ¿verdad? Se coloca de manera general para hacer ver que es frecuencia lo que estoy queriendo medir y aquí se colocan básicamente las proposiciones como tal, ¿verdad? Una proposición como tal. Bueno, aquí era un comentario que había colocado, como aquí preguntan, ¿verdad? Que si hay alguien fuera del centro educativo que lo motive a aprender matemática, si interesaría saber quién, habría que adicionarlo, ¿verdad? Si no interesa, pues se queda tal cual, como está. Ujú, 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 ujú. Es que yo lo estaba clasificando, fíjense bien, intrínsecos, extrínsecos, por lo que ustedes han puesto por acá. Sí, porque si usted, ajá, porque si ustedes se fijan, la parte familiar, social e institucional es lo extrínseco. Es lo que viene de afuera. La parte personal, ¿verdad? Tiene que ver con, por ejemplo, la primera pregunta que estaban colocando ustedes por ahí, ¿no? Ajá, si consideran que son muy poquitas, pues se adicionan un poco más, ¿no? ¿De qué podría depender el interés o desinterés sobre algo? En este caso, dígame. Bueno. Bueno, ahí sí no sé, la cosa es que al menos, con ustedes estaría yo terminando con eso. Entonces, si se tienen que retirar, pues ahí yo no puedo hacer más nada. Estaban estudiando para me imaginé. Ajá. Bueno, ni modo, pues la cosa es de que como nos vamos a reunir después hasta el lunes, al menos ustedes ya se van con la observación. Ujú. Bueno, bueno.